Antonio Turiel Martínez, investigador científico del CSIC. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, y autor del libro Petrocalipsis, que para mí es uno de los mejores libros para poder entender lo que nos está moviendo ahora mismo. Una de las mejores investigaciones que yo he entendido en los últimos tiempos, por lo que les recomiendo ese libro de Petrocalipsis, que es absolutamente esencial para entender lo que está sucediendo en el mercado. ¿Qué está pasando, Antonio? Volvemos a tener el precio en $95. Tenemos a Estados Unidos con un nivel de reservas de poco más de 40 días. Tenemos a un precio del petróleo que le impide a Estados Unidos volver a rellenar sus reservas. Si va a rellenar, va a volver a tirar el precio hacia arriba. Y tenemos a la inflación repuntando por culpa del petróleo. Es decir, todo gira alrededor del petróleo. ¿Qué está pasando? Bueno, se está notando el efecto de recorte por parte de la OPEP Plus, o sea, básicamente la OPEP y Rusia, que les interesa tener unos precios de petróleo más elevados porque ellos están teniendo un problema muy serio de conseguir suficiente inversión para mantener la producción de los pozos de petróleo. Esto no es ninguna novedad, esto ya hace unos cuantos años que pasa y lo que están intentando es poder relanzar el negocio porque lo que les pasa es que los yacimientos que les quedan son cada vez más pequeños y de peor calidad y les cuesta mantener la producción, con lo cual aquí en realidad lo ideal sería que hubiera una gran concertación mundial entendiendo bien lo que está pasando en vez de estos ataques a unos y a otros y bueno, pues me temo que lo de los precios altos va a seguir viniendo recurrentemente en oleadas. En realidad vamos a una situación de volatilidad, porque cada baja de precios va a suponer una contracción económica importante. Entonces, bueno, serán unos años complicados, desde luego. ¿Es un error grave en el sentido estratégico lo que sucedió con esa salida de reservas de petróleo por parte de Estados Unidos sin tener controlado que en el fondo en el otro lado tenía mucha más fuerza la OPEP para poder dejarle prácticamente sin reservas? ¿Se puede entender ya como un error estratégico grave por parte de Biden de arreglar, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana? Es un cálculo que se ha hecho ya varias veces y es un cálculo muy peligroso porque en el fondo lo que tú estás apostando es en que antes de que llegue a tener un problema con mis reservas, la situación que ha desencadenado esto se solucionará. Es muy curioso además el giro de la OPEP, porque la OPEP siempre ha sido un aliado natural de Estados Unidos, a veces ha sido un aliado natural de Estados Unidos y sin embargo ahora actúa de una manera contraria a ellos, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos calcula que si son capaces de aguantar un año o dos en esta situación, pues luego ellos van a poder remontar. Es muy peligroso porque el problema que tienes es que te puedes encontrar que te quedas sin reservas y ya no tienes ningún mecanismo de actuación y entonces sí que todo lo que viene te lo comes con patatas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. También hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando se habla de las reservas no nos damos cuenta de que los productos que están en estas reservas son muy variados. Ahí no solamente hay petróleo, hay diésel, hay gasolina. No todos los petróleos que hay son equivalentes y como particularmente lo que ahora mismo hay un problema gravísimo a nivel mundial es el diésel. Esto es lo que más se está sacando, lo que es diésel, lo que permite fabricar diésel, ¿no? Y esto se puede acabar bastante antes de lo que se calcula, porque también aquí a veces hay un poco de ignorancia por parte de los responsables políticos de qué es exactamente lo que se hace y cómo se hace. En ese contexto, otro de los errores clave que ha habido en los últimos tiempos ha sido el tope. Debía haber estado el tope del petróleo en 20 o en 30 dólares y no en 60, y como derivada de ello, ¿debía Europa, dentro de todos los paquetes de sanciones, haber controlado las ventas de petroleros de los oligarcas navieras griegos a Putin? Vale, yo esto del tema del tope de precios me parece que es intentar parar el mar con las manos, ¿eh? Quiere decir, porque existen infinidad de maneras de coger y sortear esto y además en este sentido incluso Europa es muy hipócrita porque por una parte dice que pone veto a la importación de diésel, de productos petrolíferos y de petróleo de Rusia y luego los está consiguiendo extranjeros, pues como dice, a través de Grecia, a través de Turquía o a través de otros países o incluso, si se acuerda, en junio estaban haciendo transbordos en el mar de Alborán de petróleos rusos a petróleos con banderas de lo más extraño, en además en operaciones muy peligrosas en medio del mar y cerca de las costas españolas, que Repsol protestó y por eso además la Unión Europea hizo una investigación y se dejó de hacer. Pero eso no quiere decir que el flujo de estos productos se haya detenido hacia Europa. Y yo el tema del tope de precios, pues es que es muy ridículo, porque al final lo que estás consiguiendo es que muy bien, pues ellos no te lo venden a ti, se lo venden a un país tercero y como tú igualmente lo necesitas, se lo vas a comprar a ese país tercero y encima más caro porque hay un intermediario. Esto es exactamente lo que está pasando. Entonces, yo no creo que uno pueda topar el precio de algo cuando esto es pensarte que tú eres el gran consumidor, esto es un poco como pasa con las cadenas de distribución de alimentos, que ahí son los que controlan el mercado y pueden fijar los precios, pero el mercado del petróleo Europa y Estados Unidos son importantes, pero no tienen una capacidad de influenciarlo tan grande y lo que están haciendo al final es pagarlo más caro y mucho más caro precisamente por estos intermediarios que ponen entre medias.
¿Hay algo que hacer o el precio del petróleo, Arabia Saudí, Rusia, la OPEP, lo va a llevar por encima de los $100 por su fuerza de cártel? Y sobre todo por al final Estados Unidos te sube 1 millón de barriles diarios, pero ellos te están bajando entre 2 y 4, dependiendo de cómo se vea día a día. Exacto. Bueno, a ellos tampoco les interesa subir el precio hasta el infinito y más allá, porque son muy conscientes de que si el precio sube excesivamente puede causar recesión. El umbral de dolor no sabemos exactamente dónde está. En el periodo del 2011 al 2014 se calculó que el umbral que fuerza una recesión estaba alrededor de los $120 por barril. Yo en las condiciones actuales, además viendo que hay muchos países que empiezan a experimentar contracciones importantes, por ejemplo Alemania o incluso en China y signos de parada, yo creo que el umbral de dolor está más bajo actualmente. No lo sé, yo no sé exactamente el precio. Yo no creo que ellos quieran llevarlo mucho más allá de los $100. 100, quizá 110, pero no lo quieren llevar mucho más allá porque son conscientes de que destruyen su propio mercado. Ellos quieren tenerlo en un punto adecuado para poder financiar sus operaciones. También el problema que se están encontrando es que sus operaciones son cada vez más caras. Entonces llega un momento que a lo mejor no hay un precio adecuado al que las puedan financiar porque tendrían que subir tanto el barril que causaría una recesión. O sea que aquí todo el mundo está presumiendo de fuerza, pero yo creo que aquí lo que se está viendo sobre todo es una gran debilidad estructural, precisamente, bueno, pues estos problemas de agotamiento del petróleo, porque al final es lo que estamos hablando, de que la productividad de los pozos lógicamente va bajando y un poco no sabe salir de este atolladero porque no tenemos buenas alternativas a mano. ¿Crees que hay una solución? Porque están diciendo también, entiendo que una buena alternativa sería de verdad haber hecho una transición energética que no se ha producido y que está lejos de producirse, pero ¿ves alguna alternativa en el corto y medio plazo, sobre todo para Europa, con esa dependencia energética estadounidense, que pueda evitar el caos, el petrocalipsis que tú anunciabas en el libro? Siempre se puede evitar, siempre se está a tiempo de implementar medidas. El modelo de transición energética que se plantea tiene muchísimas deficiencias, depende de un montón de materiales que también vienen de otros países y que también son limitados y que además tampoco hay tiempo para implementar y que luego por otra parte tienen otra serie de problemas que no permiten hacer exactamente lo que se propone. Yo creo que en general las medidas pasan por una mejora en la eficiencia y la manera de hacer las cosas es actualmente extremadamente ineficiente, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisarse un poquito todos los manuales de todas las cosas que se hacen, incidir mucho en la eficiencia y luego, bueno, hacer un plan para adaptarse a este descenso energético. Yo siempre lo comento, es un descenso energético que bien pilotado debería de alargarse durante décadas y tendrías tiempo para adaptarte de una manera razonable, no a prisa y corriendo como se está haciendo ahora. Soluciones siempre hay, pero requiere una cosa que muchas veces nos falta, inteligencia. Gracias, Antonio Turiel Martínez, investigador científico del CSIC. Buen día y buen negocio. Buenos días. Buenos días. 9